Mire, es una enorme paradoja lo que sucede, lo que está sucediendo en Chiapas. Es una enorme paradoja. ¿Por qué? Porque si vemos lo que sucedió hace 30 años con lo que ocurre ahora, es parte de la transformación para mal que ha tenido el país. Hace 30 años, hace 30 años, cuando surge el ejército zapatista, yo debo confesarlo, nunca he sido simpatizante del ejército zapatista, pero era una rebelión política. Uno la podía entender, la podía comprender, se podía debatir con ella. Tenía partes oscuras y algunas partes también muy luminosas. Lo que tenemos 30 años después es el cierre de los caracoles, de los municipios autónomos, por la sencilla razón de que los zapatistas han perdido sus bases porque han sido cooptadas, asesinadas, controladas por el crimen organizado. Esta era la zona que controlaban prácticamente desde los acuerdos de San Andrés, hay que decirlo, desde 1994-95 controlaban los zapatistas. Ya hacia la zona de Tapachula, Motocintla, Chicomozuelo, y después ya entrábamos a toda la zona de la sierra, la selva Lacandona, toda esta zona que era Ocosingo como punto central del zapatismo, toda esta zona, el Chilón, que era uno de los puntos más importantes, toda esta zona era controlada de una forma u otra por el zapatismo. Eso se fue reduciendo cada vez más porque fueron perdiendo, hay que decirlo, fueron perdiendo adeptos y fueron perdiendo peso político. Pero lo que sucedió es lo que viene ahora, las zonas controladas, pero no por los zapatistas, sino por los grupos criminales. Vea usted en este otro mapa dónde están y dónde están controlando los distintos grupos criminales. Ahí están los Zetas Vieja Escuela, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, todas distintas organizaciones que tienen presencia, véanlo usted, en todo el estado, particularmente en toda esta zona que se había convertido en la zona de control que tenían los zapatistas. Toda esta zona que tenían control los zapatistas, toda esta zona que tenían control también los zapatistas, la han perdido. Estos son los grupos que 30 años después del zapatismo se han quedado con el control de Chiapas, o por lo menos con una buena parte del control de Chiapas. Los distintos grupos criminales que además, como vemos en toda esta zona, compiten cotidianamente entre sí. Esta es la gran paradoja de una insurrección que 3 décadas después se convirtió en una criminalización del país y de la región.